Martín López no olvidaría jamás el día en que le dijeron que su vida y la de su hija Valeria cambiarían para siempre. Fue una de esas mañanas que comienzan con la promesa de rutina, pero que se convierten en una pesadilla imposible de despertar. Valeria, su hija de 14 años, había sido siempre una adolescente llena de energía, con sueños enormes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Amaba bailar, correr, y soñaba con llegar lejos en la vida. Pero todo eso se detuvo en un instante, en un segundo fatídico cuando un accidente le arrebató la movilidad. Martín la sostuvo en sus brazos mientras llegaban al hospital, viendo cómo su cuerpo débil no respondía. En la sala de espera, rodeado de médicos y ruido blanco, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Pensaba que la ciencia y los doctores harían un milagro. Pero entonces, el diagnóstico fue directo y frío: nunca volverá a andar. Las palabras se clavaron como cuchillas en su pecho, llenando la habitación de un silencio aterrador. No había margen para la duda, ni espacio para la esperanza, al menos según ellos. Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se quedó inmóvil, con la mirada perdida, tratando de aceptar una realidad que parecía una cruel broma. Su hija, su Valeria, la que soñaba con bailar en los escenarios más grandes, ahora estaba condenada a una vida sentada en una silla de ruedas. El mundo a su alrededor dejó de tener sentido. Cada paso que había dado, cada sacrificio que había hecho, parecía inútil. La vida le estaba mostrando una cara que nunca imaginó enfrentar. Pero en ese instante de desesperación, Martín prometió algo que le daría fuerzas para no rendirse: haré lo imposible para que vuelvas a caminar, Valeria. No importa lo que digan, no aceptaré que esta sea nuestra historia. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tratamientos, consultas y lágrimas. Valeria luchaba con un dolor físico y emocional que nadie podía ver, y Martín estaba decidido a no dejar que la oscuridad los consumiera. Sin embargo, cada día que pasaba sin avances parecía confirmar el diagnóstico. Los médicos repetían las mismas palabras una y otra vez, y el mundo de Martín se hacía cada vez más pequeño, atrapado entre la resignación y el miedo. Pero justo cuando la esperanza parecía perdida, algo inesperado estaba a punto de aparecer en sus vidas. Una noche, caminando solo por un callejón oscuro, Martín escuchó una voz que no esperaba, una voz que cambiaría todo. Y así comienza una historia que desafiará los límites de lo posible y les enseñará que, a veces, la verdadera fuerza nace cuando el mundo te dice que no hay salida. Esa noche, Martín caminaba sin rumbo, perdido en sus pensamientos, cuando una figura apareció en la penumbra del callejón. Un hombre mayor, con una mirada profunda y una voz firme, se acercó y le dijo: «Sé lo que estás pasando, y sé que no has perdido la batalla». Martín lo miró incrédulo, sin saber si era un sueño o una alucinación producto de su desesperación. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada. «Alguien que ha visto lo imposible. Hay una manera, una forma que pocos conocen y que nadie te ha contado. Pero no es un camino fácil, y no es para cualquiera», respondió el hombre con seriedad. Martín sintió un latido nuevo de esperanza, algo que hacía tiempo no sentía. Pero también sabía que no podía dejarse llevar por falsas promesas. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó, aferrándose a esa chispa de luz. «Primero, tienes que creer. Creer más allá de lo que los médicos dicen, más allá de los límites que impone el miedo. Luego, estarás listo para un viaje que desafiará todo lo que conoces», dijo el hombre mientras le entregaba una pequeña caja con símbolos grabados. «¿Esto, qué es?», preguntó Martín, mirando el objeto con curiosidad y un poco de temor. «Un primer paso. No es magia ni milagro instantáneo, es la puerta a una oportunidad que puede cambiar todo», respondió el hombre antes de desaparecer en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Martín volvió a casa con la caja en las manos, sintiendo una mezcla de dudas y una esperanza que comenzaba a crecer. Sabía que estaba ante una decisión crucial: podía seguir aceptando lo que el mundo le decía o podía arriesgarlo todo por esa pequeña luz en la oscuridad. Cuando Valeria lo vio llegar, con la caja y una mirada diferente, algo cambió entre ellos. Ella, que había aceptado la silla de ruedas como su destino, vio en su padre una fuerza nueva, un guerrero dispuesto a luchar contra lo imposible. «Papá, ¿qué es eso?»,
Preguntó con una chispa de curiosidad en sus ojos. No lo sé aún, pero creo que es la oportunidad que estábamos esperando, respondió Martín, decidido a no rendirse. Aquella noche, mientras Valeria dormía, Martín abrió la caja y encontró dentro un pequeño pergamino con instrucciones escritas a mano. No era un tratamiento médico, ni una cura tradicional. Era un reto, un proceso que requeriría de coraje, sacrificio y una fe inquebrantable. Pero Martín estaba dispuesto a todo, porque para él, el milagro no era solo volver a caminar. Era recuperar la vida, la esperanza y el futuro de su hija. Y aunque no sabía lo que encontraría en ese camino, estaba listo para enfrentar lo que fuera. Martín no podía dormir esa noche. La caja cerrada sobre la mesa parecía irradiar una energía silenciosa, como si contuviera más que un simple objeto. Miraba el pergamino que había encontrado en su interior, con las palabras escritas en una caligrafía antigua y precisa. Para recuperar lo que has perdido, primero debes enfrentar lo que temes, leía una línea. El mensaje era claro, pero inquietante. No había ninguna promesa de milagro fácil, solo un desafío que requería valentía. Al amanecer, Martín despertó con una determinación nueva, un fuego que no sentía desde antes del accidente. Decidió que, sin importar lo que pasara, iba a seguir cada instrucción al pie de la letra. La primera indicación lo llevó a un lugar inesperado, el antiguo bosque detrás del pueblo, un sitio que la gente evitaba por supersticiones y leyendas oscuras. Martín, sin embargo, no sentía miedo, solo una curiosidad poderosa que lo empujaba hacia adelante. Mientras avanzaba entre árboles retorcidos y sombras densas, recordó las palabras del hombre misterioso: no es para cualquiera. ¿Estaba preparado para esto? Cada paso se sentía pesado, no solo por el dolor físico que aún le recordaba el accidente, sino porque sabía que ese bosque guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. De repente, escuchó un sonido extraño, un susurro suave, como un eco de voces lejanas. Se detuvo, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. El corazón le latía con fuerza. «Esto es real», se dijo, intentando calmarse. Entonces, una figura apareció entre los árboles, una mujer, vestida con ropa antigua, con ojos que parecían brillar con luz propia. «Has llegado», dijo con una voz que parecía un susurro y un mandato al mismo tiempo. Martín sintió que su piel se erizaba, pero no dio un paso atrás. «¿Quién eres?», preguntó con firmeza, aunque por dentro su mente estaba llena de dudas. «Soy la guardiana del bosque. Y estás aquí porque has aceptado el primer desafío», respondió ella. «Para avanzar, debes demostrar que tu voluntad es más fuerte que tu miedo». Martín asintió, aunque no sabía bien qué esperaba de él. «Toma esta piedra», dijo ella, entregándole una pequeña roca negra y lisa. «Lleva esta piedra hasta el corazón del bosque, un lugar donde la oscuridad es más profunda. Pero cuidado, porque tu mente será puesta a prueba. Los miedos que creías haber enterrado emergerán con fuerza». Con la piedra en la mano, Martín sintió un peso extraño, como si llevara más que un simple objeto físico. Comenzó a avanzar, cada vez más adentro del bosque, hasta que la luz del sol desapareció por completo y la oscuridad lo envolvió. El frío se apoderó de su cuerpo, y entonces empezaron a aparecer figuras. No eran reales, o al menos no físicamente, pero en su mente parecían tan ciertas que su cuerpo reaccionaba como si fueran amenazas verdaderas. Voces que le recordaban el accidente, la culpa, la impotencia. La voz de Valeria pidiéndole ayuda que él no podía darle. Martín sintió que todo su mundo se desmoronaba. Cerró los ojos, tratando de gritar, pero no salió sonido alguno. La piedra en su mano empezó a calentarse, y en ese instante, entendió que tenía que controlar esos pensamientos para seguir adelante. Con un esfuerzo titánico, respiró hondo y dijo en voz alta: «No soy mi miedo. No soy mi culpa. Soy más fuerte que esto». Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la luz, tenue pero real, empezó a filtrarse entre los árboles. Martín sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Cuando finalmente llegó al corazón del bosque, encontró un círculo de piedras antiguas, un lugar sagrado que parecía vibrar con energía. La mujer apareció de nuevo, sonriendo con satisfacción.
Has pasado la primera prueba, dijo. Esto es solo el comienzo, pero ya has demostrado que tienes la fuerza para seguir. Martín respiró profundo, sintiendo que dentro suyo algo había cambiado. No era solo su cuerpo el que necesitaba sanar, sino su espíritu. Regresó a casa con la piedra aún caliente en su mano, con la certeza de que la lucha apenas comenzaba, pero con una esperanza renovada. Al llegar, Valeria lo esperaba, y sin decir palabra, ambos supieron que nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre el pueblo como un manto silencioso, pero en la casa de Martín, la atmósfera estaba cargada de electricidad. La piedra negra reposaba sobre la mesa, irradiando un calor tenue, casi pulsante, como si tuviera vida propia. Martín no podía quitarse de la cabeza lo que había vivido en el bosque. Las voces, las sombras, la sensación de estar enfrentando algo mucho más profundo que un simple miedo. Y sobre todo, la sensación de que alguien, o algo, lo estaba guiando, pero también observando. Valeria, que había permanecido en silencio durante horas, finalmente rompió el mutismo. «¿Qué te pasó allá afuera?», preguntó con voz baja, con un tono mezcla de preocupación y algo que Martín no supo identificar. «Fue más que miedo», respondió él, aún tratando de ordenar sus pensamientos. «Fue como si todo lo que creía enterrado hubiera resucitado para desafiarme. Pero logré enfrentarlo. Creo que por primera vez, no huí». Ella asintió, como si comprendiera más de lo que decía. «El bosque no es solo un lugar», dijo. «Es un espejo. Y cuando entras, te enfrentas a lo que eres, no solo a lo que temes». Martín la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Siempre había sido la parte racional de los dos, pero ahora veía que Valeria también había cambiado, y no solo por el accidente que los unió aún más. «¿Sabes algo de esto?», preguntó Martín, señalando la piedra. Ella dudó un instante antes de responder. «Mi abuelo me contó historias sobre objetos como ese», confesó. «Dicen que pertenecen a antiguos guardianes que protegían secretos sobre la vida y la muerte. Pero nadie sabe exactamente cómo funcionan, solo que no son para cualquiera». Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo una búsqueda para recuperar lo perdido, sino un camino que lo llevaría a descubrir verdades que podrían cambiarlo todo. Entonces, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró sin previo aviso. Era un extraño, con ojos penetrantes y una presencia que imponía respeto. «Martín, Valeria», dijo con voz firme. No esperaban visitas, pero el tiempo apremia. Martín se tensó. No sabía si confiar en él, pero algo en su mirada le decía que era parte de este misterio. «¿Quién eres?», preguntó con cautela. «Soy alguien que sabe lo que enfrentan», respondió. «La piedra que tienen no solo guarda poder, sino responsabilidad. Y no están solos en esta lucha». Valeria intercambió una mirada rápida con Martín. La sombra del peligro parecía crecer, y con ella, la certeza de que el camino sería mucho más difícil de lo que habían imaginado. El hombre se acercó y, con un gesto, comenzó a revelar secretos que cambiarían para siempre la percepción de Martín sobre la realidad y su propio destino. El hombre misterioso se sentó frente a Martín y Valeria, y con una mirada profunda que parecía atravesar el tiempo, comenzó a hablar. «Sé que todo esto parece increíble», dijo. «Pero la verdad es que lo que tienen en sus manos no es un simple objeto ni un simple desafío. Es un legado antiguo, nacido de una época en la que humanos y fuerzas invisibles coexistían en equilibrio. Un legado que ahora recae sobre ustedes». Martín frunció el ceño, intentando digerir cada palabra. «¿Qué quieres decir?». «¿Por qué nosotros?», preguntó. «Porque solo quienes han vivido el dolor más profundo pueden entender el valor de la esperanza», respondió el hombre. «Ustedes, tras la tragedia que sufrieron, han sido elegidos para continuar esta cadena. Esta piedra que tienen es solo el primero de varios elementos. Cada uno guarda un poder, pero también un peligro». Valeria miró a Martín, y luego al hombre, con una mezcla de miedo y determinación. «¿Y qué tipo de peligro?», inquirió. «Hay fuerzas que no quieren que este legado resurja», dijo el hombre con seriedad. «Sombras que acechan en lo más profundo de la realidad, alimentándose del miedo,
la desesperanza y la oscuridad humana. Si ustedes fallan, esas fuerzas se fortalecerán y el equilibrio se romperá. Martín sintió como su pecho se oprimía. No solo era una lucha personal, sino una batalla que podía afectar mucho más que su vida. ¿Cómo podemos luchar contra eso?, preguntó. No somos héroes ni guerreros. No necesitan serlo, respondió el hombre. Solo necesitan creer en su fuerza interior, y entender que el poder de la piedra no es solo físico, sino espiritual. La voluntad, la fe, y la conexión entre ustedes son las armas más poderosas. De repente, el hombre sacó un pequeño libro cubierto de cuero, antiguo y desgastado por el tiempo. Esto es el diario de uno de los guardianes, dijo, entregándoselo a Martín. En él encontrarás pistas sobre los próximos pasos, sobre cómo avanzar y protegerse. Martín tomó el libro con respeto, sintiendo un peso nuevo, una responsabilidad que ahora no podía ignorar. Pero no estarán solos, continuó el hombre. Hay otros como ustedes, elegidos en distintas partes del mundo. Algunos ya han caído, otros están perdidos, pero todos buscan lo mismo, restaurar el equilibrio. Valeria respiró profundo y miró a Martín con firmeza. No podemos retroceder ahora, dijo. Esto es más grande que nosotros, pero también es la única esperanza que tenemos. Martín asintió, sintiendo un fuego renovado en su interior. La tragedia que parecía haberlo destruido, ahora lo impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo desconocido con valentía. ¿Qué debemos hacer primero?, preguntó. El hombre los miró, sonrió con un dejo de misterio, y respondió. El siguiente paso está más cerca de lo que creen. Pero tendrán que abrir su mente y aceptar que nada será como antes. La línea entre lo real y lo sobrenatural comenzará a desdibujarse. En ese instante, un fuerte golpe retumbó en la puerta. Los tres se voltearon, alertas. No tenemos tiempo, dijo el hombre. Deben prepararse. Las sombras ya saben que despertaron. Martín y Valeria intercambiaron una mirada, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. El verdadero juego apenas comenzaba. El golpe en la puerta resonaba con una fuerza inquietante. Martín y Valeria se quedaron paralizados por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre misterioso levantó la mano con un gesto firme. No abran, ordenó. No sabemos quién está ahí, pero no será alguien amigable. Los golpes se intensificaron, y detrás de la puerta se escucharon voces susurrantes, distorsionadas, casi inhumanas. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, con el rostro pálido. Son las sombras, respondió el hombre. Vienen por ustedes, por el poder que despertaron. No podemos dejarlas entrar. Martín sintió un frío helado recorrer su espalda. Había algo más que peligro físico, era como si esas sombras trajeran consigo un vacío que podía devorar el alma. Tenemos que salir de aquí, dijo Martín con urgencia. No podemos quedarnos atrapados. El hombre asintió y rápidamente comenzó a buscar algo entre sus ropas. Sacó un amuleto negro con símbolos extraños, que empezó a brillar con una luz tenue pero firme. Esto nos protegerá temporalmente, explicó. Pero solo si lo mantenemos cerca. Vamos, síganme. Sin perder tiempo, salieron por una puerta trasera, internándose en un callejón oscuro. El ruido detrás de ellos disminuyó, pero la sensación de ser perseguidos no desapareció. Mientras caminaban, Martín abrió el diario que el hombre le había dado. En sus páginas amarillentas, encontró dibujos de símbolos, mapas y anotaciones en una lengua que no entendía completamente, pero que transmitía un sentido de urgencia. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Martín, señalando una ilustración que mostraba una especie de ritual. Es la clave para desbloquear el siguiente poder, explicó el hombre. Pero no solo eso. También es una advertencia. Si no actúan rápido, las sombras encontrarán la forma de invadir no solo su mundo, sino también el de otros. Valeria miró a Martín con determinación. Entonces tenemos que hacerlo, sea lo que sea, dijo. No podemos permitir que esto termine aquí. A medida que avanzaban, el aire se tornaba más denso,
como si la realidad misma se retorciera a su alrededor. De repente, una figura oscura emergió de las sombras frente a ellos. No tenía forma humana, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso. «¡Deténganse!», exclamó Martín, levantando el amuleto. «No pasarán». La figura emitió un sonido gutural y se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural. El amuleto vibró con fuerza, y una barrera invisible pareció detener al ser. «¡Corre!», gritó el hombre. «No podemos enfrentarlos aquí». Los tres salieron disparados por el callejón, con la criatura pisándoles los talones. Al doblar una esquina, Martín tropezó, y por un instante pensó que todo había terminado. Pero Valeria lo levantó rápidamente. «No ahora», dijo con firmeza. «No dejaremos que nos derroten». Finalmente, llegaron a una vieja biblioteca que el hombre les había mencionado. Las puertas se cerraron justo cuando la sombra golpeaba con furia desde afuera. «Estamos a salvo por ahora», dijo el hombre, respirando agitadamente. «Pero esto es solo el comienzo. Las sombras se vuelven más fuertes cuanto más tiempo pasa». Martín cerró el diario y miró a Valeria. «Tenemos que descubrir qué sigue. No solo por nosotros, sino por todos». Valeria asintió, sabiendo que, a pesar del miedo y la incertidumbre, algo poderoso había despertado dentro de ellos. En ese momento, una voz desconocida susurró desde la oscuridad de la biblioteca. «No hay escapatoria, la sombra siempre encuentra su presa». El susurro resonó en la oscuridad, helando la sangre de Martín y Valeria. Ambos giraron la cabeza buscando el origen de esa voz, pero no vieron a nadie. «¿Quién está ahí?», preguntó Martín, con la mano temblorosa sobre el amuleto. De repente, una figura emergió entre las estanterías de la biblioteca. Era una mujer, de cabello oscuro y ojos penetrantes, que caminaba con paso firme hacia ellos. «No teman», dijo con voz calmada. «Mi nombre es Elena, y sé cómo detener a las sombras». Valeria dio un paso adelante, aún desconfiada. «¿Y por qué deberíamos creer en ti?». Elena sacó un medallón similar al amuleto de Martín. «Porque he estado cazando estas criaturas toda mi vida», explicó. «Y ustedes, sin saberlo, han abierto una puerta que solo puede cerrarse con un ritual antiguo. Yo puedo guiarlos». Martín miró a Valeria y luego a Elena, sintiendo un destello de esperanza. «¿Qué tipo de ritual?», preguntó. «Uno que requiere valor, confianza y sacrificio», respondió Elena. «Pero antes, deben prepararse. Las sombras no perdonan». Mientras hablaba, en el fondo de la biblioteca, una sombra oscura comenzó a formarse, como si respondiera a sus palabras. Valeria apretó el amuleto, decidida. «No importa lo que cueste. Estamos listos». Elena asintió y abrió un libro antiguo con páginas doradas. «Entonces, empecemos». Elena comenzó a explicar con detalle lo que necesitaban para el ritual. «No es solo un conjuro», dijo, «es un pacto entre luz y oscuridad. Si fallamos, las sombras crecerán más fuertes, y nadie estará a salvo». Martín y Valeria escuchaban atentos, con el corazón latiendo rápido. Tenían que reunir 3 objetos, una pluma de cuervo, una piedra de río antiguo y una vela de cera negra, todos símbolos de equilibrio entre la vida y la muerte. Mientras Elena hablaba, las sombras en la biblioteca se movían con inquietud, como si percibieran el peligro. «Cada objeto está protegido por pruebas», advirtió Elena. «Van a enfrentar sus peores miedos. No es solo físico, es mental». Valeria apretó el amuleto con fuerza. «No importa. Estoy lista para todo». Martín respiró hondo. «No podemos dudar ahora. Debemos actuar rápido, antes de que las sombras tomen más fuerza». Elena cerró el libro antiguo y los miró fijamente. «Entonces, esta noche comienza la verdadera lucha». Un silencio pesado llenó el aire. Afuera, la tormenta se intensificaba. La noche se había vuelto aún más oscura, y la tormenta arreciaba con furia. Martín, Valeria y Elena salieron de la biblioteca con el libro antiguo en manos, decididos a comenzar la búsqueda de los objetos. La primera parada era el viejo puente sobre el río Negro,
un lugar que, según Elena, escondía la piedra de río antiguo. Mientras avanzaban, el viento les susurraba advertencias, y la sensación de ser observados se hacía más fuerte. Al llegar al puente, la corriente turbulenta parecía cobrar vida, como si el agua misma protegiera el tesoro. Elena se acercó al borde y murmuró un encantamiento. De repente, una figura espectral emergió del agua, bloqueando su camino. Para conseguir la piedra, deben enfrentar su miedo más profundo, dijo la aparición con voz etérea. Martín sintió un frío que le caló hasta los huesos. Ante sus ojos, la visión de perder a Valeria, a quien más amaba, se hizo real y palpable. Valeria, por su parte, vio su mundo derrumbarse en ruinas, la soledad aplastándola. Ambos se miraron, conscientes de que solo superando ese tormento podrían avanzar. Con un esfuerzo que parecía imposible, Martín tomó la mano de Valeria y juntos enfrentaron el miedo, sintiendo como la sombra se debilitaba. La aparición desapareció, y en su lugar, la piedra de río antiguo brillaba en el agua. Han superado la primera prueba, dijo Elena con una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Pero esto apenas comienza. El silencio en la habitación parecía tan denso que podía sentirse en el aire. Marta, con las manos temblorosas, miraba a su hija Clara, que yacía inmóvil sobre la cama, sus ojos fijos en el techo pero brillando con una nueva chispa de esperanza. Durante meses, la niña había estado atrapada en ese mundo frío, sin poder dar un solo paso, sin dejar escapar una sola palabra. Pero esa noche, algo cambió. Un leve movimiento en los dedos de Clara despertó a todos en la casa. Fue tan sutil que parecía un suspiro, apenas un gesto, pero para Marta fue un terremoto de emociones. ¿Lo viste? ¿Lo viste, Luis? Susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. Luis, el padre, se acercó y tomó la mano de Clara con cuidado, notando la fuerza renovada que empezaba a emerger en ella. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias. Cada amanecer traía un nuevo movimiento, una sonrisa fugaz, un parpadeo más firme. La niña que todos creían perdida empezaba a reclamar su lugar en el mundo. Pero la verdadera prueba llegó cuando Marta la ayudó a sentarse. Clara, con los ojos llenos de miedo y determinación, intentó poner los pies sobre el suelo. Su cuerpo temblaba, pero no se rindió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió el frío contacto del suelo bajo sus pies y un inesperado impulso la hizo impulsarse hacia adelante. ¡Clara!, gritó Marta, mientras lágrimas de alegría inundaban su rostro. Con cada intento, la niña se fortalecía, sus piernas recuperaban la memoria de andar, de correr, de jugar. Luis les observaba desde un rincón, incrédulo pero lleno de orgullo. Esa noche, Clara caminó. No eran pasos largos ni firmes, pero eran pasos. Pasos hacia la vida, hacia la luz, hacia la libertad. El médico que los había acompañado en todo este proceso entró en la habitación, con una sonrisa que no cabía en su rostro. «Es un milagro», dijo con voz temblorosa. «No solo su cuerpo está despertando, sino también su espíritu. Esto demuestra que la esperanza nunca muere». Marta abrazó a Clara con todas sus fuerzas, sintiendo que todo el dolor y la lucha finalmente valieron la pena. El misterio que había rodeado a la enfermedad de Clara, la sombra que había caído sobre la familia, se disipaba al fin. La oscuridad cedía ante la luz de la voluntad y el amor inquebrantable. Clara, con ojos llenos de futuro, susurró una palabra que nadie esperaba escuchar. «Mamá». Y con esa palabra, no solo volvió a andar, sino que la historia de esta familia se transformó en un canto a la esperanza, a la fuerza de la familia y a la magia de nunca rendirse. Después de ese primer paso, nada volvió a ser igual en la casa de Marta y Luis. La alegría irrumpió como un río desbordado. Clara comenzó a caminar cada vez con más confianza, hasta que pronto corría por el jardín, riendo con esa inocencia que parecía haberse escondido durante tanto tiempo. Pero más allá del milagro físico, había un cambio mucho más profundo, el vínculo entre ellos, la fuerza del amor y la fe que los sostuvo cuando todo parecía perdido. Marta entendió que esa batalla no solo fue contra la enfermedad, sino contra el miedo y la desesperanza. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada palabra de aliento, habían sido la luz en la oscuridad.
Luis, por su parte, aprendió que no hay mayor valor que la paciencia y la dedicación, que la fuerza de una familia es capaz de mover montañas. Y Clara no solo recuperó sus pasos, sino que enseñó a todos una lección inolvidable: nunca dejar de creer en uno mismo, en los pequeños milagros que la vida regala. La historia que comenzó con dolor y miedo terminó siendo una historia de triunfo y esperanza, un ejemplo para todos quienes alguna vez han dudado o sentido que no hay salida. Porque, al final, cuando parece que todo está perdido, siempre queda una última chispa para encender el fuego del alma. Y esa chispa fue Clara.